había entrado a los Trifingos contra la voluntad de su padre. A Rafael Versincus le parecía que Shu debía ocupar todo su tiempo en los estudios. Además, creía que la vida de su hijo podría correr peligro al ponerse como blanco de una organización tan poderosa como la de los Dogstel. Pero Shu, que siempre había tenido una relación conflictiva con su padre, hizo caso omiso al ingresar a la secundaria. En el mejor colegio de, la, de Lepanto, los Trifingos pusieron los ojos en él. ¿Apoyas a los Trifingos o a los Dogstel?, preguntó Lucas el tercer día de clases, mientras miraba por encima de sus lentes oscuros. Por supuesto que estoy en contra de las acciones violentas de los Dogstel, y que simpatizó con los Trifingos. Aunque no soy militante, dijo Shu con seguridad, pues aquí vamos a tener que definirte. Las aguas medias no son bien vistas en el Antoniano. O estás con los unos o estás con los otros. ¿Y tú a quién apoyas?, preguntó Shu. Soy Trifingo, a mucho honor, exclamó Lucas. Todos mis amigos lo son. ¿Quieres ir a una de nuestras reuniones? Verás que no solo nos enfrascamos en discusiones ambientales, se habla también de la literatura, música y de física. En su primer colegio oyó hablar con mucha frecuencia del tema. En ese tiempo permaneció al margen de la discusión. Cuando se enteraba de las noticias, quería salir corriendo, pero terminaba por escuchar todo el silencio. No quería nada, ni siquiera el fin del mundo. Le destruyera sus sueños de hacer parte de las tripulaciones que estaban siendo enviadas a Armana. Para Shu eran rutinarios los entrenamientos en el campo de simulación de la ASPA. Su padre lo llevaba allí con, con demasiada frecuencia. Rafael le decía que si empeoraban las condiciones en la Tierra, él lo enviaría a Amarna. Shu les tenía fobia a las asociaciones y a los grupos de discusión. Sabía que ese era su talón de Aquiles, pero en su fuero interno tenía la convicción de que le importaba mucho el destino de la humanidad. Ese aislamiento que vino a romper cuando los Dogstel destruyeron una nave que se alistaba para despegar de la Tierra, a su excesiva timidez. Pero el nuevo colegio le abrió horizontes que él nunca había imaginado. Durante su tercer año en el colegio antoniano, Shu fue admitido oficialmente en las reuniones de Trifingos, las cuales se realizaban en un complejo subterráneo conocido como Sajestic, al pie de las ruinas de una iglesia gótica. Antes de ingresar como observador, sus antecedentes fueron auscultados minuciosamente, y un personaje misterioso, conocido como Punto, cuya verdadera identidad nunca se supo, dio el visto bueno. Desde algún lugar en la red, Sajestic era un hervidero de idiomas, razas e ideas. Shu lo comparó con la Torre de Babel. El lugar había servido de refugio antiaéreo durante la Tercera Guerra Mundial.
Todos los corredores, llenos de habitaciones acondicionadas con la más moderna tecnología, confluían en un centro donde deliberaba el grupo de los Todd, creadores de la poderosa red informática Abril. El grupo Todd era una élite de científicos con edades no mayores de los 21 años, que tenían autorización para acceder a las más secretas operaciones del gobierno, y en especial al proyecto Armana, toda la tecnología informática que se iba a utilizar en los nuevos viajes a Armana programados para los próximos años provenía de ese hongo de cristal que se alzaba como un espectro en medio de las rudimentarias paredes del cuartel general de los Trifingos. Desde Sajestic se había montado una impresionante cacería cibernética para dar con el paradero de Binario, el líder de los Doxtel, acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad. Los Todd entregaron la información que permitió a los agentes del gobierno rodear su mansión. Inteligente en una apacible costa del Mediterráneo, todos sus lugartenientes, todos, todos sus lugartenientes fueron capturados, pero Binario logró escapar. A los 5 años de permanencia en los Trifingos, Shu ya tenía suficiente prestigio para mantener una posición de liderazgo en el grupo, al que fue asignado los amplios conocimientos que tenía sobre física y astronomía. Lo ayudaron a sobresalir. Además, deslumbró a sus compañeros con su impresionante dominio de los sistemas informáticos. En otros temas, como las discusiones ecológicas, él trataba de mantenerse al margen, pero terminaba por involucrarse. La catástrofe vende más que la estabilidad, argumentó una tarde Josué, genio de los computadores, que tenía reputación de cascarrabias. Mire nomás la página del canal de noticias TMM. Para ellos es más importante la noticia de una joven que apareció estrangulada entre los muros de un convento que la terminación del nuevo canal interoceánico. Los medios pintan una realidad totalmente ajena al de las Los medios pintan una realidad totalmente ajena a la del ciudadano común, anotó Lucas, el más veterano del grupo. Ejercen la psicología al más bajo nivel, sientan al ciudadano en el sofá y le desentrañan su lado más oscuro y morboso. Después le dan pildoritas de felicidad, y si alguien los cuestiona, contestan que eso es lo que le gusta a la gente, remitiéndose a los últimos años índices de sintonía. ¿Cuántas noticias hay en la red? ¿Cuántas noticias hay en la red del desprendimiento del Marcén 35? Preguntó Ezequiel, un muchacho de gafas menudas que ya había terminado sus estudios. ¿Acaso no se han hecho extensos documentales y películas sobre Binario? ¿Y cuántas noticias hay sobre los nuevos asentamientos construidos en las tierras altas después de las inundaciones? Se pueden contar con los dedos. No sabe, no cabe duda de que un malo vende más que un bueno. Se olvidan de una cosa, cada día es más libre de mirar la página que quiera. Yo en la red
Solo leo periódicos científicos y revistas de farándula, dijo. Ámbar, dijo Ámbar, una joven alta y esbelta, hija de un ingeniero de sistemas. No hay nada más democrático que el acceso a miles de fuentes. ¿Y tú, qué piensas, Shu? Shu sonrió con solo escuchar la voz de Ámbar. Su corazón daba un vuelco. Hacía varios meses que los dos jóvenes sostenían una relación sentimental, pero ella no era vista con buenos ojos por Rafael. Esa había sido otra fuente de discusiones con su padre. Pienso que los medios han sabido interpretar que los seres humanos somos propensos a la fatalidad, dijo Shu después de mirar a Ámbar con ternura. ¿Hay alguno aquí que no quiera saber por qué una bella joven fue estrangulada hasta la asfixia en un convento? ¿Acaso no pregonamos que la felicidad viene en frasco pequeño y se esfuma como perfume ordinario? No ha faltado el que diga que la felicidad no existe, que es una utopía. Si siguiésemos la lógica de los medios, terminaríamos todos en el precipicio. Sus titulares parecieran llevar siempre implícita la frase: todo es un caos, arrepentíos, porque se acerca el final. Pienso que hay que romper este círculo vicioso. Los medios de la red han heredado muchos vicios y arrastrado consigo viejas consignas y procedimientos, pero ahora, como dice Ámbar, tenemos más libertad de seleccionar los contenidos. Algún día ellos se darán cuenta de que los ciudadanos nos estamos sacudiendo de esa herencia malsana, de que los ciudadanos nos estamos sacudiendo de esa herencia malsana. ¿Qué es la fatalidad? La peor tiranía es la que proclama. La peor tiranía es la que proclama que los sueños no pueden hacerse realidad. ¿Y qué me dicen de los Doxel?, replicó Lucas. Para ellos no hay punto de retorno. Los sumos sacerdotes del pesimismo quieren salvar a la humanidad, arrastrando con ella. ¡Qué lógica! ¿En qué momento una buena idea, como lo era de presionar para que los países disminuyesen sus emisiones de dióxido de carbono, terminó convertida en una plataforma terrorista? Los cinco amigos guardaron silencio. Iba a empezar una reunión con la presencia de un integrante del grupo Todd, donde se iban a cotejar las pistas que tenían sobre el paradero de Binario. Antes de abrir la puerta, Shu se hizo a un lado y señaló la pantalla que tenía enfrente. No tenemos acceso a la información que manejan los Todd, pero hemos podido rastrear a Binario durante las últimas 24 horas. Un esfuerzo más y podríamos anticipar su próximo movimiento y evitar que golpee de nuevo. Sigo pensando que deberíamos dejarles esas tareas a ellos, dijo Ezequiel. Podríamos escuchar otras tareas de vigilancia, y eso sería contraproducente para alguien como tú, que aspira a ingresar a los Todd. Sabes muy bien que hay agentes como Vasconcelles que están fuera de control. Los Todd quieren que nos encarguemos de él. No hemos descuidado nada.
se defendió Shu, pero tampoco se nos ha prohibido que nos involucremos en la búsqueda de Binario. La reunión con David, segundo a bordo del grupo de los Todd, fue breve. David era un hombre mayor, de 30 años, con cara de niño. Siempre se mostraba jovial, pero esa tarde estaba mal de humor. Asignó algunas tareas, echó un rápido vistazo a unos mapas en internet, consultó con Shu un asunto de un virus malicioso y se marchó sin despedirse. Después, cada uno salió para su casa. En el camino, Shu se lamentó del poco tiempo que le quedaba para viajar a la granja de su padre. En los últimos días, casi siempre, llegaba del colegio y se cerraba en su cuarto. Después de que los Doxtel sabotearon el lanzamiento de la nave que iba a la estación orbital, había asumido como suya la búsqueda de Binario. Se la pasaba horas enteras rastreándolo en los computadores y en los artefactos móviles que tenía a su disposición, pero los días pasaban y los resultados eran muy pobres. Esa noche, justo cuando se acomodaba en la cama, apareció Lucas en la pantalla de celular. Lo perdimos, dijo mientras partía en dos un lápiz. Ingresó a la calle Clark, compró un pretzel en la esquina, se montó a su auto y condujo hasta la galería Hopkins. Allí desapareció, como si se lo hubiese tragado un agujero negro. Llevamos 2 horas sin rastro de él. ¿Y Vasconcellos aún está ahí? Sí, lo perdimos durante unos minutos, pero ahí está otra vez. Sí, pero ahí está otra vez. No te preocupes por él, míralo tú mismo. Shu cambió de canal y observó que Vasconcellos, sentado al lado de un arroyo, era un hombre peligroso. Contra él pesaban cargos de fraude electrónico, conspiración, robo de identidad grabada y terrorismo. Robo de identidad grabada y terrorismo cibernético. Shu había logrado que los trifingos le asignaran a su grupo la tarea de perseguirlo. El trabajo se había interceptando sus equipos de comunicación, sus computadores y hasta sus electrodomésticos. Por orden de todos, por orden de Todd, se había ocultado la información del paradero al servicio secreto del gobierno, pues tenían la esperanza de que el mismo Vasconcellos los condujese a Binario, y si Binario no era real, Shu había planeado varias veces esa posibilidad de Sahstig. Había un hombre de carne y hueso había un hombre de carne y hueso al que le seguía la pista, pero este podría ser un señuelo. Cabía la posibilidad de que Binario fuera un programa, si eso era cierto. El verdadero cerebro de los Doxtel debía estar riéndose de ellos y de toda la operación financiada por las Naciones Unidas para dar con su paradero. La vaca, la tarde llegó, vacilante, como una muchacha tímida, que asoma su rostro recién lavado al postigo de la ventana. No había pensado, no había pasado mucho tiempo cuando ella llovía. No había pasado mucho tiempo cuando una lluvia menuda se precipitó sobre la superficie. De las entrañas de la tierra brotó un murmullo feliz de raíces y animales convalecientes. Una araña gris, de ojos saltones, observó
embelesada el lento transcurrir de la clepsidra. Después de la tierra se tiñó de una luz amarillenta que se aposentó despacio sobre todas las cosas, como la sombra de un enfermo sobre su lecho de muerte. Y de repente apareció la noche tan limpia y sorprendente como el labor de un río. El joven Shu había viajado con su padre a la granja que tenían en el monte Abisinio. Era un recorrido que hacían por lo menos una vez al mes. Si no hubiera sido por Keftiu, Shu habría sabido inventarse una excusa para no acompañar a su padre. Keftiu era hija de una vaca Holstein que Shu había recibido de regalo. Cuando cumplió 3 años, la vaca de nombre Andaluza murió ahogada en una cañada al intentar huir de unos lobos hambrientos. Lo que hizo Andaluza Lo que hizo Andaluza fue desviar la atención de las fieras para que no atacaran a su cría, una ternera a la que Rafael Versicus, fanático de utilizar nombres egipcios, llamó Keftiu. Shu ayudó a Jane, la encargada de la granja, a alimentar a Keftiu con un biberón, y por las noches se aseguraba de que el animal estuviera lejos del alcance de los perros y que durmiera en un buen lecho de paja. Shu se encariñó tanto con el animal que en vacaciones prefería irse a la granja que salir con su padre a la playa o viajar a algún país lejano. Entonces Shu quedaba bajo el cuidado de Jane, quien lo quería como si fuera su propio hijo. Sentado en una piedra, bajo el cielo estrellado, Shu recordaba sus años de la infancia mientras que Keftiu remoniaba en unos metros más abajo al amparo de un mientras que Keftiu remoniaba en unos metros más abajo, al amparo de un enorme roble. Cuando era pequeño, lloraba en el momento que tenía que separarse de Keftiu. Le parecía que la vaca se sentía tan sola como él. Los dos habían perdido a sus madres cuando apenas comenzaban la vida. Tal vez por eso se comprendían con solo mirarse. La madre de Shu se llamaba Genoveva. Ella era auxiliar de vuelo. Su padre la conoció en un viaje de Venecia y se casaron a los 2 meses de noviazgo. Cuando Shu tenía un mes de nacido, sus padres viajaron a Permangous para presentarles a los padres de ella al recién nacido. De regreso, el automóvil en que viajaban se salió del camino y rodó por una pendiente. Genoveva murió al instante. El niño fue criado por Jane, mientras que Rafael pasaba semanas enteras al frente de su trabajo como director del programa de colonización de Armana. Después, cuando Jane prefirió permanecer en la granja porque odiaba la ciudad, fue cuidado por muchas nanas. Cada 2 meses tenía una diferente, porque su papá siempre le encontraba un motivo para despedirlas. Las nanas lo llevaron al jardín infantil, a comer helado o a las fiestas de cumpleaños de sus amigos. A esas fiestas nadie iba con sus papás, ni siquiera con sus mamás. Los niños y nanas, para no atormentarse, dedujo
que todos los papás del mundo debían estar tan ocupados como el suyo. Cuando empezó a crecer, Shu se dio cuenta de que sus gustos deberían mucho del, Shu se dio cuenta de que sus gustos diferían mucho de los de su padre. Si él escogía una camisa azul, Rafael le compraba una verde. Si a él le gustaba el fútbol, Rafael lo llevaba a ver partidos de tenis. No lo dejó entrar a clases de guitarra porque su abuelo había sido un gran pianista y él quería que Shu siguiera sus pasos. Aprendió a tocar el piano de re- aprendió a tocar el piano a regañadientes. Para Shu era triste reconocer que casi nunca se había puesto de acuerdo con su padre, ni en asuntos pueriles. Para Shu era triste reconocer que casi nunca se había puesto de acuerdo con su padre, ni en asuntos pueriles, ni en temas importantes. A veces pensaba que era mejor que no se vieran para no tener que estar discutiendo con él. Las peores discusiones entre los dos se dieron cuando Shu dejó de asistir a los entrenamientos en el ASPA. Durante muchos días, su madre no le dirigió ni una sola palabra. Cuando Rafael Bercincus llegaba a la granja, se refugiaba en la buhardilla, donde tenía instalada una réplica de la central de la ASPA. El cuarto estaba repleto de los monitores en los que se podían observar los hangares donde se preparaban nuevos lanzamientos de las naves espaciales. Si se dirigían a las estaciones orbitales o al planeta hermana, también se podían observar los talleres de las empresas privadas que desarrollaban nuevos prototipos de cohetes. Rafael no dejaba de trabajar ni un solo instante, ni siquiera cuando se trataba, ni siquiera cuando se sentaba a comer. Mientras volteaba una y otra vez la que la, mientras volteaba una y otra vez la que mientras volteaba una y otra vez la clepsidra que había descubierto abandonada bajo un que había descubierto abandonada bajo una rosa. Shu pensó que era la última discusión con su padre. Podría ser definitiva. Rafael quería que su que Shu Rafael quería que Shu partiera hacia Armana en una de las naves que estaban programadas para el mes de diciembre. Hacia allá había enviado a Heidi, su hija del primer matrimonio. Rafael pensaba que era la única manera de preservar la especie humana era colonizando el planeta Armana, pues había pocas esperanzas de que la Tierra sobreviviera, y por eso quería salvar a sus hijos. Pero Shu no quería abandonar la Tierra. Allí estaban los amigos, los paisajes y los sueños que habían fabricado. Y en esa tierra que agonizaba estaban esparcidas las cenizas de su padre. Estaban esparcidas las cenizas de su madre. No abandonaría la búsqueda de Binario. No dejaría a sus amigos y no la dejaría a ella. A Ámbar, cuando pensaba en ella, se le dibujaba a Ámbar, cuando pensaba en ella, se le dibujaba inconscientemente una sonrisa en el rostro. Keftiu dejó de rumiar, Keftiu dejó de rumiar y se acercó a Shu. Tenía la barriga satisfecha, pero su mirada seguía siendo triste. Shu sospechaba
que todas las vacas del mundo eran tristes, porque no podían aspirar la vejez. Desde que hacían estaban condenadas a muerte. Habría en algún lugar jatos, había, habría en algún lugar hatos de vacas ancianas. Keftiu alzó las orejas para espantar las moscas. Le echó una mirada rápida al horizonte y después se entretuvo con un brote de hierba fresca. Shu se acercó y le acarició los cachetes. Después bajó a la casa y se encerró en la habitación. Se puso los audífonos y se durmió, escuchando la cuarta sinfonía de Gustav Mahler. La operación Margarita. El bip bip de su teléfono lo despertó a las 3 de la madrugada. Al principio no entendió qué le pasaba ni supo dónde se encontraba, pero después reconoció la voz de su amigo Lucas. El sonido era tan claro que parecía que lo tuviera al frente, ni siquiera alcanzó a saludarlo. ¿Van a atacar? ¿O ya lo hicieron?, expresó Lucas con terror. Los Doxtel están preparando un atentado. Algo terrible está ocurriendo ahora mismo o está próximo a suceder. Los Todd están reunidos desde el comienzo de la noche. Sospecho que saben algo. Todos los accesos a las páginas de binario están bloqueados. Logré ingresar al canal privado de Trivia y descubrí un diálogo en clave entre Paul y Dago. Lo único que pude descifrar es que Paul iba a recibir el informe de un plan llamado Operación Margarita hacia las 6 de la mañana, pero nada más. No he podido averiguar qué planeen. Necesito que me des una mano. Voy a estar en Sajestic todo el tiempo. Si los Todd han dado la voz de alerta es porque no están seguros de nada, aseguró Shu mientras se vestía a toda prisa. ¿Sabes algo de binario? Todos sus sistemas están desconectados y el satélite no capta ninguna señal. Vasconceles sigue en su lugar, aunque ya no estoy seguro de nada. Puede ser que los Todd tengan algo más. Los dos amigos quedaron de volver a hablar en media hora, tratando de no hacer ruido para no despertar a Han y a su padre. Shu se acomodó a los pies de la cama con el computador entre las piernas. Primero ingresó a la red de trivia. En ellos se daban cita algunos amigos de binario, tales como Paul y Dagos, considerados los ideólogos de los Doxtel, aplicando los procedimientos de un experto hacker. Destapó los filtros y rastreó sus últimas conversaciones y se metió como un topo a sus sistemas de comunicación. En pocos minutos se dio cuenta de que los temores de Lucas estaban bien fundamentados. Los Doxtel estaban a punto de reaparecer con una acción terrorista. Le costó bastante trabajo acceder al computador de Vasconceles, pero finalmente lo logró. Una pista lo condujo a través de intrincados pasadizos y de atajos que solo él conocía, hasta que un tal Mendeo, ficha clave dentro de la organización terrorista, de allí saltó como un canguro esquivando un laberinto hasta los archivos de las activistas, hasta los archivos de un activista anónimo de los Doxtel, conocido como Monitauro, conocido como Monitaurio. Lo que descubrió en una de sus carpetas lo dejó frío. Era el borrador de la Operación Margarita, con fecha del día anterior. Aún no tenía el sello de binario, pero el texto
ya habría tomado ruta hacia Parthenon. El computador central de los Doxtel cerró los enlaces y pidió una conferencia con David. Mientras lo comunicaban, se asomó a la ventana. El aire frío de la madrugada lo estremeció hasta los huesos. A lo lejos escuchó el canto insistente de un búho. Le pareció que era un mal presagio y cerró la ventana después de llenarse los pulmones de aire fresco. La llamada Operación Margarita, almacenada en uno de los archivos de un miembro clave dentro de la organización de los Doxel, era un macabro plan sustentado con cifras y análisis, ya fuese un proyecto concreto de ataque o incluso una obra, ¿no? o incluso una broma. Shu estaba en la obligación de comunicarle su hallazgo a David, su contacto directo con los Todd. A Shu lo invadió el temor de que el ataque pudiera realizarse esa misma noche, y por eso activó el código de emergencia que le permitía establecer comunicación con el núcleo de Sajestic. Hay una situación que podría ser muy grave, dijo Shu cuando tuvo a David en el monitor. Con pistas obtenidas por Lucas, he llegado hasta un archivo secreto que detalla una acción que puede estar en desarrollo o que habrá de ejecutarse en las próximas 24 horas. Nada nuevo, dijo David, con nada nuevo, dijo David, con desdén. Si no tienes algo más, te encuentras en serios problemas, muchacho. El asunto ya está en manos de los Todd. ¿Preguntaste eso antes de activar el código de emergencia? ¿Quién te autorizó a inmiscuirte? ¿Quién te autorizó a inmiscuirte en un asunto que no pertenece a tu jurisdicción? Lea esto antes de regañarme, pidió Shu, disimulando su enojo. Si ustedes ya lo sabían, ¿por qué nadie más de los trifingos está enterado, tratándose de un asunto tan delicado? Me atengo a los procedimientos. David recibía en ese instante toda la documentación de Shu, toda la documentación que Shu había descubierto en el computador de monitoreo. En ella se describía con todos lujo de detalles un siniestro plan para asesinar a millones de vacas de todo el mundo. Los jefes de la organización justificaban la acción basándose en estudios muy serios que demostraban que una vaca puede llegar a generar 4 veces más contaminación que un automóvil, por medio de sus excrementos, ventosidades y eructos. En su conclusión, el informe decía: una sola vaca lechera produce 150 kilos de gas metano al año. De esta manera, las aparentemente inofensivas vacas, junto a otros rumiantes, producen la tercera parte del gas metano que está liberado en la atmósfera, siendo el metano un gas de efecto invernadero que puede atrapar 24 veces más calor que el dióxido de carbono. Su efecto sobre el cambio climático es enorme. El borrador de Minotauro estaba alimentando con declaraciones de extrañas organizaciones que proclamaban la llegada de un nuevo mundo gracias a las acciones de limpieza y la destrucción de los agentes contaminantes. El plan de los Doxtel consistía en alterar de manera simultánea los sistemas de alimentación de- el plan de los Doxtel consistía en alterar de manera simultánea los sistemas de alimentación de los grandes hatos de ganado existentes en el mundo.
y suministrar tóxicos a los animales para producir su muerte inmediata y generar un gran, y generar un gran golpe y generar un gran golpe de opinión. La segunda etapa de la Operación Margarita consistía en llevar a cabo un exterminio local de los rumiantes en las pequeñas haciendas ganaderas no tecnificadas, no tecnificadas, no tecnificadas, utilizando todos los medios necesarios hasta que no quedaría ni una sola vaca sobre el planeta. Esto lo explica todo, dijo David. Al revisar los documentos, los tóxicos ya fueron adquiridos. Tenemos todos los reportes. Esta es la más grande. Esta es la más grande locura que se. Esta es la más grande locura que un ser humano haya podido concebir. Buen trabajo, Shu. Y disculpa por lo que te dije. Sabes, a pesar de ser tan joven, Este, este descubrimiento te llevará a ocupar un puesto en la mesa directiva de los Todd. Más tarde nos pondremos en contacto. Ahora debo hablar con los demás y entregar esta información al gobierno. Confiemos en que confiemos en que todo haya tiempo de impedir esta atrocidad. En lo poco que quedó de la noche, Shu ni siquiera hizo el intento de dormir. Habló con Lucas y le pidió que le ayudara a rastrear un par de correos codificados que habían salido del computador de Vasconceles. Después le envió a punto toda la documentación que había obtenido de sus pesquisas. No le gustaba saltarse los conductos naturales, pero la ocasión no lo ameritaba. Durante un buen rato siguió buscando nueva información en la red sin obtener nada significativo, hasta que sintió a su padre en la ducha. Desayunaron muy deprisa y a las 6 de la mañana ya estaban en el pequeño aeropuerto de Greenwich para tomar la nave que los llevaría de regreso a Lepanto. A mitad del camino, Lucas se comunicó nuevamente con él. Comenzó la carnicería. ¿A qué te refieres? Échale un vistazo a la página de los Doxel. Shu se conectó a través de su dispositivo móvil. Allí estaba el borrador encontrado en el computador de Monitaurio. Se había convertido, con algunos ajustes, en una declaración oficial de binario en la que se perjudicaba el acto salvador que estaba ocurriendo en ese momento en un país de América del Sur. Mientras leía, Shu abrió una ventana de la TMM al tiempo que un reportero de nariz larga y ojeras pronunciadas rompía la programación habitual para informar que durante la noche se había producido la muerte en, en extrañas circunstancias de miles de cabezas de ganado. La programación habitual para informar que durante la noche se había producido la muerte en extrañas circunstancias de miles de cabezas de ganado en 5 haciendas dedicadas a la exportación. Entonces, ¿era verdad? Dijo Shu aferrado al monitor. Lo descubrí demasiado tarde. Esto es más grave que el atentado contra la nave de Galileo y peor que los ataques contra las plantas del autónomo y peor que los ataques contra las plantas de automóviles en Europa, dijo Lucas con cara de terror. Las razones que ensigre, las razones que esgris, las razones que esgrime Binario para asesinar a las vacas pueden ser razonables para muchos incautos. Esto recordará como una bola de nieve
Rafael se volvió hacia Shu y le pidió que le explicara qué estaba ocurriendo. Por, Shu cerró por un instante la comunicación con su amigo y le reveló a su padre lo que él y sus amigos habían descubierto en la madrugada. Para su asombro, Rafael Versincus le puso una mano en el hombro y le dijo: «Estoy convencido de que puede ser de gran ayuda en esta emergencia. Alguien tiene que dar con el paradero de Binario. Solo a ese loco se le puede ocurrir semejante cosa tan absurda». Era la primera vez que su padre manifestaba alguna clase de admiración por el trabajo que realizaban los trifingos, y también era la primera vez que le daba su apoyo personal. «Las cosas van a empeorar», advirtió Rafael. «Debes tomar una decisión ahora mismo. Quiero sacarte de aquí lo más pronto posible». «No voy a irme, y mucho menos ahora», exclamó Shu. «Voy a ocupar un puesto en el grupo de los Todd. Ellos me han dado la confianza que nunca he obtenido de ti. No me iré hacia el mundo se esté hundiendo en mis pies. No me iré hacia el mundo se esté hundiendo en mis pies. Si persistes con ese orgullo, te retiraré todo mi apoyo», sentenció Rafael. «¿De qué clase de apoyo hablas?», preguntó Shu, airado. «No seguiré pagando tus estudios y tendrás que buscarte un lugar para vivir». «¿Me estás echando a la calle? Te estoy dando una gran oportunidad de tu vida», exclamó Rafael, abriendo los ojos con rabia. «Ni siquiera yo la tendré. Los viajes son muy limitados, como hice con Heidi. Te enviaré en secreto. Lo tengo todo preparado». «Olvídalo, papá», expresó Shu. «No me iré de la tierra». Para alivio de Shu, el avión había llegado al bajar la escalerilla. Se dio cuenta de que el auto de Daniel lo estaba esperando afuera. Ni siquiera se despidió de su padre. Rafael lo miró de reojo y después siguió su camino. El grupo de los Todd. En el interior del moderno automóvil se encontraba David, el líder de los Todd. Llevaba un traje de saco y corbata muy juvenil, y el pelo alborotado como si se acabara de levantar. Shu lo admiraba, no porque tuviese una enorme fortuna producto de la creación de una exitosa empresa de Internet, sino porque era un trabajador incansable. A excepción de su ropa de marca, no llevaba una vida ostentosa. «La prioridad es dar con el paradero de Binario», dijo el miembro de los Todd. «Después de un corto saludo, te estamos esperando para que te pongas a la cabeza de su búsqueda. Eso quiere decir que te has convertido en un Todd. Con todos los honores, te lo mereces. No solo porque diste con el paradero de Vasconceles, sino porque fuiste el primero en descubrir el borrador de Monitaurio. La comunidad internacional considera que es considerado peligroso lo que está ocurriendo. Por la mañana han muerto miles de animales en extensos hatos de América del Sur y hasta en pequeñas granjas de villorrios asiáticos. Para un simpatizante de los Doxtel, es mucho más fácil matar a una vaca que poner una bomba en un cohete de la aspa. Hasta que parar esta locura de inmediato. Hay que parar esta locura de inmediato. ¿Van a capturar a Vasconceles?», preguntó Shu. «Basados en la ubicación que diste de él, el gobierno puso en marcha un plan para detenerlo esta misma tarde. Tu amigo Lucas hizo un buen trabajo por la mañana, pero es muy importante que tú estés al frente de su rastreo. Si Vasconceles se da cuenta de lo que está en camino, va a desconectar hasta su cafetera, pero será muy difícil que pueda eludir el seguimiento del satélite.
y de los sensores que hemos puesto en sus posibles vías de escape. Y es ahí donde contamos con tu instinto. Shu estaba aterrorizado. Era, era consciente de que su influencia había crecido notablemente en los últimos meses, pero le resultaba increíble que ahora estuviera en la primera línea de fuego. No era de los que apetecía la notoriedad. Para él era más gratificante llevar un bajo perfil que ser objeto de todas las miradas. Además había una cosa que los incomodaba al pertenecer al grupo Todd. Podría tener un acceso a todo el sistema de seguridad de la ASPA, y en especial al proyecto Hermana, y eso significaba que tarde o temprano iba a tener que vérselas con su padre. Los quiero a mi lado, dijo Shu, con aire resuelto. Lucas, Ezequiel, Ámbar y Josué, ellos son mis amigos de su trabajo. Ha sido fundamental en la búsqueda de los cabecillas de los Doxter. Si ellos no habría llegado ni a la mitad del camino. Lo siento, respondió David. Puedes comunicarte permanentemente con ellos para hacer consultas y dar instrucciones, pero no los puedes involucrar a los asuntos confidenciales que se manejan en el núcleo de los Todd, como es el caso del contrato con la ASPA. Creo que lo sabes muy bien. El selecto grupo de los Todd tenía sus propias reglas, sus miembros eran jóvenes no mayores de 30 años, que habían triunfado haciendo negocios en Internet o que habían descollado por su que habían descollado por su habilidad en los sistemas. La creación de la poderosa red informática Abril, que era utilizada en todo el mundo, se debía a su ingenio. Algunos eran provenientes de prestigiosas familias, y sus nombres estaban en el anonimato por razones de seguridad. Sus integrantes andaban a la caza de nuevos genios de los computadores para, para incorporarlos a la organización de los trifingos y después, como el caso de Shu, ascenderlos al núcleo. Para, pero era excepcional que un Todd tuviera la escasa edad de Shu, y menos aún que fuese admitido sin saber, sin haber concluido sus estudios universitarios. Desde que comenzaron los ataques de los Doxtel, la comunidad internacional había acudido a los Todd para intentar neutralizar las acciones de Binario y para localizar a los miembros de la organización. Ellos, al igual que los demás militantes de los Trifingos, eran activistas de la causa ambiental que rechaza eran activistas de la causa ambiental y rechazaban al terrorismo como medio para lograr sus objetivos. La búsqueda de los Doxel era, era financiada por las Naciones Unidas a través de un programa especial conocido como Arroba, que involucraba a diversas agencias privadas y gubernamentales. Su debut en la mesa directiva de los Todd fue sin presentaciones ni protocolo. Todos lo conocían, pero él solo conocía a David, una mujer delgada, con el pelo rapado. Se encargó de ubicarlo en una oficina amplia, de paredes azules, con mucha ventilación y una hermosa vista a Lepanto. Con su ingreso se daba como un hecho desde hace varios meses. A nadie tomó por sorpresa verlo aparecer. Desde su nuevo puesto en el núcleo, Shu se pegó a la sombra de Vasconceles,
El hombre aún estaba en su finca de recreo. Todo lo que giraba en torno a él parecía normal. Buen, buen esposo, vecino admirable, ciudadano ejemplar y miembro activo de una comunidad religiosa. Vivía con su familia en la parte baja de Manhattan, en Nueva York. Trabajaba como analista de sistemas en una compañía especializada en inversiones de finca raíz y salía de vacaciones a Brasil. A nadie viéndolo con su aspecto bonachón y conociendo sus buenas acciones, se le pasaría por la cabeza que era un terrorista durante toda la parte, que era un terrorista. Se le conocía por la cabeza que era un terrorista. Durante toda la tarde, Xu se mantuvo en contacto con Halcón, el nombre en clave del jefe policial que dirigía las operaciones vasquenceyes. Salió de compras a un centro comercial cercano, hizo una llamada a una amiga, llevó a sus hijos a un parque y de regreso a casa encontró a una tienda exclusiva donde compró una botella de vino chileno, cosecha 2013. Antes de la caída del sol, la policía internacional allanó su vivienda. Vasconcelles se encontraba adormecido por el suave ronroneo del agua que brotaba del jacuzzi y por el efecto del vino de su sangre y por el efecto del vino en su sangre. El baño tenía un ingenioso dispositivo electrónico que Xu había logrado intervenir y que le había dado total certeza de que el hombre se encontraba en el lugar. Al verse descubierto, Vasconcelles solo pidió unos minutos para vestirse y hablar con su esposa. El revuelo por la captura de Vasconcelles fue enorme, pero nadie, al menos esa era lo que creía. Xu se enteró del papel que habían desempeñado los Todd en la operación internacional